Hola, mi nombre es Abimael Acosta y te doy la bienvenida al episodio de hoy de Desde el Arte. Pensé que lo sabía todo y no sabía nada. Nuestro invitado de hoy es un actor fuera de liga. Este actor puede actuar en español, en inglés, en francés, en italiano y en alemán. Yo no conozco ningún actor que pueda actuar en todos esos idiomas. Así que le doy la bienvenida a Carlos Leal. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, gracias por tenerme aquí. Y lo siento por mi castellano, porque de verdad lo practico bastante poco, así que seguramente que tendré de vez en cuando unas palabras que se me van, que ya no me acuerdo cómo decir las cosas, en realidad. No te preocupes. No te preocupes, eso es lo de menos. Carlos, cuando yo te conocí hace varios años, me pareció interesante que llegaste en skateboard o lo que la gente conoce en patineta. Y esta frase que acabo de leer tuya denota, al igual que esa experiencia que tuve cuando te conocí, denota algo bien interesante de un actor que tiene una experiencia internacional como la tuya. Y es que a pesar de tener una carrera tan grande, tienes los pies sobre la tierra todavía al día de hoy. Sí. ¿Cómo se hace eso, Carlos? ¿Cómo se mantienen los pies sobre la tierra? Bueno, no sé, yo de verdad los pies sobre la tierra es lo único que me queda. Mira, yo soy hijo de inmigrantes españoles, gallegos, que se fueron a Suiza en los años 60, gente muy modesta, una familia muy, muy normal. Y mi padre y mi madre estuvieron trabajando toda la vida para tener pues lo que se necesitaba tener para los hijos, para la familia. Y creo que pues tengo la suerte de haber podido tener esa educación y todavía pienso que tengo muchísima suerte de ser un artista hoy y un artista que vive de su arte, porque no es tan fácil. En realidad, todos imaginan que ser actor, bueno, wow, genial, qué funky, qué excitante. Muchas veces es una batalla, es mucho trabajo, mucho curro, pero cuando te das cuenta que puedes vivir de eso, que puedes ganar bastante dinero para tu familia, es una suerte muy grande. Así que, bueno, pues mejor quedarte con los pies sobre tierra y la cabeza en las nubes. Carlos, muchas personas te recuerdan por el personaje de Jack Noret en El Internado. Sí. Y tú en una ocasión dijiste en una entrevista que habías aprendido mucho de Jax. Sí. ¿Qué significó ese proyecto para Carlos Leal, el actor? Bueno, ese proyecto no... A veces haces proyectos y no sabes lo que va a pasar con ese proyecto, que sea una película, una serie, una obra de teatro. Ese proyecto, cuando lo hemos empezado desde capítulo 1, bueno, pues yo ya sentía que era algo interesante, una historia interesante, pero nunca hubiéramos imaginado que tuviera el éxito que tuvo. Durante las 7 temporadas que existió El Internado y hoy, 13 años más tarde, después del primer capítulo, después de la primera emisión del primer capítulo, sigue teniendo muchos seguidores esa serie, El Internado. Y bueno, pues es una sorpresa muy buena. Decir que tú empiezas un proyecto con un papel pequeño de, bueno, un papá bastante malo y lo defiendes y te gusta defenderlo y de repente pues te transformas casi en un malo malísimo de una serie que tuvo un exitazo enorme, no solamente en España, pero mira, en Rusia, en India, en México, Puerto Rico, en muchísimos países. Y todavía hoy pues recibo muchos mensajes en Instagram, en Facebook,
de gente que son muy, muy fan de la serie. Y lo que era casi para mí uno de los primeros trabajos que tuve en España, con un papel hablando español, porque antes de eso casi todos los papeles que tuve era hablar en francés o en alemán. Entonces fue una suerte muy grande, en realidad. Y yo era muy, muy, muy malo en la serie, así que la gente me tenía genio, de verdad, la gente me odiaba. Pero bueno, eso también quiere decir que hice mi trabajo bien hecho, porque se supone que tenía que odiarme la gente. Claro, Carlos, también ahora con todo esto de las plataformas digitales, no se va a detener porque el internado lo siguen viendo diariamente Sí. A través del mundo. Sí, exactamente, Netflix o yo qué sé, quizás otras plataformas. Pero como te digo, a veces me escriben gente de Croacia, de Rusia, que siguen la serie. También muchísima gente que quiere aprender el español se pone a mirar una serie española y no sé por qué el internado atrae mucha gente. Mira tú, qué bueno. Sí, Carlos, cuando tú comienzas tu carrera probablemente pública, comienzas como cantante de rap. Sí. ¿Cómo se da ese paso de cantante de rap a actor? Aunque no es nada que tampoco sea tan diferente, ¿verdad? Porque aquí en los Estados Unidos también ha habido casos que se han dado como Will Smith, Queen Latifah, pero en el mercado en español no es tan usual que un cantante de rap se convierta en actor. Bueno, yo tuve la suerte de tener como realmente una atracción para la cultura hip hop. Primero con el breakdance, durante muchísimos años fui un bailarín de breakdance. La cultura hip hop es muy larga, hay muchísimas cosas. En los años 80, 90 era breakdance, graffiti artist y rapero o DJ. Y después de hacer breakdance durante muchísimos años, empecé a escribir textos de rap en español y en francés, que eran en ese tiempo los dos idiomas que yo podía manejar. Ese grupo tuvo mucho éxito. Sens Unique era un grupo suizo, haciendo rap en francés y en español, pero tuvimos muchísimo éxito en Alemania, en Francia, en Suiza. Nuestra carrera se resume en 9 discos y 5 discos de oro. Y entonces yo creo que la cultura hip hop me enseñó mucho y mis primeras experiencias en frente de una cámara fueron por los videoclips. Teníamos que interpretar la canción para los videoclips. Y tuvimos la suerte de tener, porque en esa época los directores que dirigían videoclips para rap music eran muy buenos directores. Entonces, por ejemplo, uno de esos directores era Olivier Megaton, que hoy es un director muy conocido en Francia, que hace muchísimas pelis. Y el cámara era el tío que había hecho el Quinto Elemento. Y entonces todo eso me atraía mucho y empecé a interesarme a lo que pasaba detrás de la cámara y el mundo de la interpretación. Y después pues me fascinó y poco a poco dije a la gente alrededor de mí en Suiza, a los directores, por ejemplo, de teatro, les dije, oye, ¿sabes? Si tienes algo para mí, un papel pequeño ahí en una de tus obras de teatro, pues por favor, no te prives, dime que me interesaría hacerlo. Y ellos, como yo ya tenía como la fama de un cantante con un nombre bastante importante en Suiza, pues muchos directores de teatro me invitaron y me fascinó la posibilidad de explorar almas de seres humanos que son lejanos, pero que tienes que entenderlos. También tienes que pasar por el proceso de la psicología del ser humano. Es un trabajo súper interesante.
Carlos, nos acabas de comentar que bailabas dentro de todo esto de la cultura del hip hop y sabemos que cantabas. ¿En algún momento te interesó hacer teatro musical? Era diferente. Si el teatro musical, por ejemplo, implicaba la cultura hip hop, sí me hubiera interesado. Pero en esos tiempos, te hablo de los años 80 y 90, Claro. el rap no era tan popular como hoy. Hay que saber que hoy el rap es casi la música la más popular del mundo. En esos tiempos no éramos tantos a escuchar rap, a querer esa música, a seguir esa música. Hoy en día se supone que si haces una comedia musical, casi es importante de meter un poco de street art en tu comedia. Pero en esos tiempos la comedia musical era cantar así. Eso a mí no me interesaba. A mí me interesaba la música electrónica y el rap. Claro, ahora mismo Hamilton, el musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda, integra básicamente los ritmos del hip hop dentro de ese musical. Era tiempo. Así que quizá dentro de algo similar a Hamilton podríamos tener a Carlos Leal. Sí, hacer del padre del, yo qué sé, de no sé quién, y por qué no, claro. En Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas, a precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy. 787-998-2555. Y recuerda que Bayamón es territorio Farrow. Carlos, en una ocasión, en una entrevista, te escuché decir que trabajar con una mujer directora es una experiencia diferente a trabajar con un director hombre. ¿Cómo es eso? Sí. Las mujeres, bueno, lo primero es que tienen una sensibilidad un poco diferente. Por ejemplo, últimamente hice la serie The L Word, Generation Q, que es sobre el mundo queer, LGBTQ community. La primera temporada de The L Word, Generation Q, y ahora pronto vamos a hacer la segunda temporada. Todos los directores son mujeres. Todas. Y todas las camera operators son mujeres. Y es muy interesante de ver que hay menos, bueno, de mi experiencia personal, hay un poco menos de ego en el set. Hay, como decir, yo qué sé, sensibilidades diferentes. Ahora hay diferentes tipos de mujeres también. Hay mujeres que quieren ser mucho como hombres, tener el poder que los hombres tuvieron durante tanto tiempo, y a veces esas mujeres quizás es todavía más difícil trabajar con ellas porque las ganas de recuperar ese poder, lo que entiendo perfectamente, pues a veces trae de nuevo el ego sobre el set, muy fuerte. Pero de una manera general, cuando estuve trabajando con directoras, la sensibilidad es más sencilla, es más sutil. Hay algo más sutil. Muy interesante. Okay. Carlos, en Grace trabajaste con tu esposa, sí. Precisamente como directora. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con una persona que te conoce tan bien y que sabe hasta dónde tú puedes llegar? Probablemente exige más que lo que pueda exigir otra persona. Bueno, lo bueno con mi mujer, Jo, es que no solamente es, bueno, una directora de vez en cuando podemos hacer un proyecto, pero también es una coach, es una acting coach muy buena. Para mí es una de las mejores acting coach que tuve en mi vida. Bueno, ella conoce el ser humano que yo soy, conoce mis fragilidades, mis puntos fuertes, febles. Entonces ella supo traerme en sitios más profundamente, digamos, que un director, porque ella no entra en la trampa de ahí no estás ahí de verdad. Estás pretender, que es también lo que tenemos que hacer como actores,
es una cosa, pero obtener un resultado que realmente viene orgánicamente de tu propia experiencia es muy bonito. Habías Y hablado... Ajá. y la cámara lo siente. Entonces mi mujer, claro, es como un escáner, dice, no, ahí tú no me estás diciendo la verdad. Es muy interesante. Sí, sí, era un reto adicional. En un momento hablaste, y ahora lo mencionas, de que tu esposa es coach también. En un momento habías hablado de la importancia de que los directores conozcan de actuación, lo que no necesariamente es la norma. ¿Te vislumbras haciendo más trabajo como director, Carlos? Sí, a mí me gustaría mucho dirigir. Estoy escribiendo cosas, estoy intentando filmar cosas, me fascina la cinematografía también, compré muchos objetivos, estoy intentando cosas, experiencias. El tema que un director tenga que saber de acting es muy importante y creo que durante muchísimos años se olvidó un poco eso, porque un director se supone que tiene que saber de escritura, de escenografía, tiene que saber de fotografía y de luz, pero muchas veces te encuentras con directores que no saben necesariamente dirigir los actores porque nunca tuvieron la experiencia ellos mismos de actuar. Y yo pienso que cada director tendría por lo menos que hacer un workshop de 1 mes, 2 meses y actuar. Y entender un poco más el proceso interior para llegar a un resultado para un actor. Así el diálogo entre un director y un actor sería mejor. Claro. Carlos, hay muchos actores, por ejemplo, Marcelo Mastroianni, Alain Delon, Catherine Deneuve, Antonio Banderas, solo por mencionar algunos, han actuado en otros idiomas que no sean su lengua materna. En tu caso, tú lo has hecho en muchos idiomas porque tienes ese talento y esa inteligencia adicional de los lenguajes. ¿Tú piensas que eso te puede ayudar a llegar a otros lugares como actor desde el punto de vista de interpretación? No solamente desde el punto de vista de alcance, sino de interpretación porque tienes un marco más amplio. Yo creo que en realidad cuando interpretas un personaje en un idioma con el cual no estás súper confortable, es más bien, no es una ventaja, te bloca fácilmente. Es más difícil llegar a algo natural con tu idioma, pues de origen, tu idioma natural. Lo que pasa es que cuando llegas con mucha experiencia y empiezas a practicar mucho, pues claro, practiqué mucho en francés, en español y después en alemán y en inglés. Cuando llegué a Los Ángeles para empezar mi carrera aquí en los Estados Unidos, me era bastante difícil obtener verdad en mi interpretación. Hoy, después de 10 años, es mucho más fácil de encontrar la nota justa en el interior con ese idioma que no es mi idioma de origen. Así que no es necesariamente algo que te ayude a encontrar otras cosas. No creo. Ok, estabas hablando ahora de las ocasiones de dificultad para interpretar. ¿Cuál ha sido ese personaje que te ha dado más trabajo, que has tenido que dedicarle más tiempo o que ha sido más difícil de trabajar en ese proceso tuyo como actor? Bueno, por ejemplo, el personaje que hablabas antes de la película que dirigió mi mujer, Grace, es un personaje que tiene cerebral palsy, entonces un problema mental, digamos. Eso fue difícil y sobre todo porque yo quería respetar a esa gente. Entonces pasé como 1 mes casi en un centro donde gente con problemas mentales
practican el arte. Eso fue un trabajo muy duro y largo, y todavía hoy, bueno, mi madre cuando vio la película no me reconoció, y eso que estoy en casi cada plano, pero no me reconoció porque estaba totalmente transformado y claro, mi actitud, mi comportamiento era muy diferente. Claro. Si cada personaje te enseña algo, es como dejar el espacio dentro de ti para que ese personaje se instale. Entonces tienes también que tener mucha tolerancia. Cuando lees el guión no puedes juzgar tu personaje, aunque sea, digamos, un hijo de puta, porque es posible que sea un malo. Y si tú lo juzgas, pues entonces vas a caer en una trampa que es como una caricatura de alguien malo. A eso le gusta mucho a Hollywood, las caricaturas de muy malo, y sobre todo cuando haces latinos, porque hice muchos latinos muy malos. Eso es que es un poco como demasiado fácil. Cada malo, si es malo, es porque tiene sus razones de ser malo, y lo más interesante es descubrir cuáles son esas razones. Y cuando un guión está bien escrito, te da las señales y los índices para entender por qué ese personaje actúa como actúa él, o su comportamiento. Por casualidad, Carlos, ¿has rechazado algún personaje porque cuando lo lees te parece tan lejano a ti o no te gusta como es como persona, y para no juzgarlo no lo haces? No. Me parece que dije no a 2 o 3 proyectos porque el proyecto en sí no me parecía interesante y no tenía mucho que defender, entonces no. Pero un personaje, yo no creo que ningún personaje me frenaría. Ya sé que cuando, por ejemplo, en el internado haces un personaje como Noiret, que era el nombre de mi personaje, es difícil porque no te atraes la simpatía del público, porque el público te odia. Pero es el trabajo, tío, y es investigar ese tipo de personajes es muy interesante. Y te odia el público, pero al fin y al cabo terminan por no odiarte más, porque si desapareces, si no estás ahí, pues le quitas el pimiento, la sal, la chispa a la serie. Así que necesitamos ese tipo de personajes también. Claro, y sobre todo ese personaje que es tan lejano a ti, que me consta lo amoroso que eres como padre, a diferencia de lo que era Noiret. Mira, yo quiero a mis hijos que no, yo soy una hoja, soy nada, soy tan sensible con mis hijos. Yo a veces lloro enfrente de mis hijos, los quiero tanto. Y ese personaje, bueno, pues es realmente del otro lado, es algo muy extremo, opósito. En Puerto Rico Tire nos importa la vida de tu auto. Ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus gomas a solo $5. Esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de Facebook. ¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy. 787-998-2555. Bayamón es territorio Farrow. Carlos, es indiscutible que tienes una carrera muy fructífera y tenías ya en Europa. Gracias. ¿Qué te trae a Los Ángeles luego de haber tenido una carrera tan fructífera allá en Europa? Bueno, pues yo hoy de vez en cuando pienso que quizás fue una experiencia interesante de venir a Los Ángeles. Como todo actor, quizás a un cierto punto sueñas de internacional, de grandes proyectos. Pero Los Ángeles también es un poco, hay que tener cuidado porque todo lo que se hace en Los Ángeles no es bueno. Hay muchas cosas que a mí no me interesan. Estoy un poco harto del cine popcorn, digamos, que no tiene fondo, no tiene muchas cosas que defender. Y ahora llevo aquí 10 años, hice cosas buenas. Todos los proyectos no son proyectos interesantes, algunos lo son,
estoy muy orgulloso de hacer parte del proyecto de The L-Word Generation Q, porque es muy fuerte y defiende mucho el mundo LGBTQ. Entonces, es como también históricamente es importante de hacer ese tipo de proyectos. Pero todos los proyectos en Hollywood no son interesantes. Y echo mucho de menos al cine de autor francés, alemán, sueco, español, claro, italiano. Se hacen películas ahí con menos presupuesto, menos dinero. Son películas que viajan menos, son menos internacionales, pero muchas de esas películas te pegan en el corazón. Y eso sí que lo echo de menos. Carlos, mencionas ahora la serie de L-Word y las personas que te seguimos en las redes sociales, estamos conscientes del compromiso que tú tienes con diferentes causas sociales. Sí. Muchas figuras públicas, no por solo mencionar actores, sino figuras públicas en términos generales, evitan identificarse con causas sociales porque les parece que es más cómodo. ¿Por qué Carlos sale de esa zona de confort y sí es vocal en la defensa de diferentes causas sociales? Lo primero que quiero decir es que no sé si esa gente evitan o si tienen miedo de las consecuencias que podría tener sobre un largo público. Yo hice rap antes de ser actor. Yo tengo una visión crítica sobre el mundo, sobre el capitalismo, sobre el racismo, sobre el fascismo, sobre muchas cosas. Y no es que quiero constantemente tener ese mensaje conmigo y defender causas, porque también, al fin y al cabo, también hay que tener un poco de fun, right? Claro. Pero no puedo callarme. Por ejemplo, cuando pasó lo de George Floyd, al día siguiente yo me sentí la necesidad de hacer un vídeo y decir lo que pensaba yo de esta locura de lo que está pasando en Estados Unidos y otros países. Y eso que todavía no sabía el impacto que iba a tener la muerte de George Floyd. Entonces, me da igual si la gente que me sigue de repente piensa, piensa que esto no está bien y esto no está bien, pues que no me siguen. Prefiero quedarme auténtico, ser un artista auténtico y si eso pues me bloquea en tener algunos proyectos, seguramente que al final esos proyectos quizás no serían interesantes para alguien como yo, porque quiero ser auténtico y hay causas que quiero defender y las defiendo. Y me parece que un artista en su corazón, en su alma, tendría que tener ese comportamiento. Ahora sí, entiendo que políticamente es peligroso si tienes un nombre muy grande, si eres un actor muy famoso, de empezar a implicarte en causas. Pero yo duermo mejor si digo lo que pienso. Carlos, hablando de eso mismo, desarrollaste un proyecto que se llama Dos Amigos entre París y Los Ángeles. Sí. ¿Puedes hablarnos un poquito de ese proyecto? Yo lo he estado siguiendo. Un proyecto muy simple y muy natural, en el fondo. Yo y uno de mis mejores amigos en París, que también es actor, cuando empezó el confinamiento hemos pensado, mira, quizás podríamos hacer algo con esto simple, con nuestros teléfonos, y un testigo de lo que pasa en Los Ángeles y un testigo de lo que está pasando en París. Y entonces hicimos esto que se llama Paris Virus Los Ángeles, que son pequeñas cápsulas de 2 minutos y él dice algo o filma algo o dirige algo en París y yo algo en Los Ángeles y después ponemos las dos cosas juntas y no es solamente que nos mantenió un cierto ritmo durante el confinamiento porque
al fin y al cabo también era algo que nos motiva, es un motor de motivación, ¿no? De tener un proyecto que puedes hacer. Pero también nos hemos dado cuenta que a la gente les gustaba mucho. No es que tuvimos muchos seguidores, porque tampoco no tuvimos el tiempo de desarrollar ese proyecto muy a fondo, pero la gente que los miraba les tocaba mucho, muy emocionados. Entonces es un placer, como una primera serie que hemos dirigido nosotros. Muy cutre, muy simple, pero una serie. Sí, ahora mismo la cuestión de la pandemia sirvió para que muchos creadores de diferentes disciplinas del arte tuvieran la posibilidad de hacer muchas cosas. Por ejemplo, ese proyecto tuyo, para mí yo estaba siguiendo el proyecto y en un momento no salía y me servía hasta como de una ventana hacia lo que estaba sucediendo afuera porque yo no lo estaba viendo, porque estaba desde mi casa. Y Carlos, en otra ocasión te vi hablando de este concepto de familias de creación para hacer proyectos. ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Yo creo que cuando eres joven es importante de crear familias, comunidades, como artista. Cuando ves, por ejemplo, la vida de... Yo también me gusta mucho el arte, la pintura, la escultura, y ves, por ejemplo, que en el siglo XIX y siglo XX muchos artistas, pintores viajaban, iban a París, se encontraban con otros artistas, Paul Klee encontraba a Kandinsky, Picasso encontraba a Dalí, yo qué sé, cosas así. Y esas familias de artistas se motivan y también se encuentran en lugares propios y comunes donde pueden crear movimientos. Y aunque seas actor, me parece que es muy importante que puedas crear tu familia cuando eres joven, con un grupo de directores, productores, yo que sé, gente a quien les interesa el cinema y también escritores, etc. Y bueno, no es tan fácil porque esas familias después te obligan a quedarte en el mismo sitio. Y yo, como me moví tanto, me moví de Suiza a París y de París a Madrid y de Madrid a Los Ángeles, las familias después, ¡pum!, se explotan. Pero bueno, es un consejo que doy a toda la gente que empiezan en un arte. Es importante de tener tu punto de vista individual, pero creo que a un cierto punto es también importante de tener una familia con quien puedes compartir tu arte. Claro, y las colaboraciones entre artistas, por ejemplo, en España, desde la época de Lorca, por ejemplo, Claro. Federico García Lorca, Dalí, Buñuel, que crecieron artísticamente juntos. Claro, mira, en un momento Buñuel de y la Dalí, historia. el surrealismo, fantástico. Claro, y nosotros ahora mismo que tenemos este tipo de plataformas que nos elimina las distancias, vamos a decir así, y tú lo demuestras con este proyecto que hiciste con tu amigo en París. Carlos, básicamente tu carrera entre Europa y Los Ángeles ha seguido creciendo. En el mercado latino, cuando te digo latino, te hablo de los países de Latinoamérica. Sí. ¿Has trabajado? Pues desgraciadamente no tanto. No trabajé con directores latinoamericanos. Sé que, bueno, los proyectos que hago aquí muchas veces viajan mucho. Y pues queda también, como decía antes, la memoria del internado. Pero me gustaría trabajar más en español. Me gustaría trabajar con directores sudamericanos. Y bueno, pues de nuevo, no sé si estar en Los Ángeles es el mejor sitio donde pueda encontrar ese tipo de encuentros, pero me interesa mirar películas de autores. Por ejemplo, bueno, sí, miro Netflix, pero también tengo otra plataforma que se llama Canopy, que es una plataforma que tiene muchísimo más cine de autor, y me intereso al cine latinoamericano y al cine internacional. Y espero que tenga la posibilidad de encontrar más directores del sur, sí. Claro, y para que también ese público vea todo lo que Carlos Leal puede aportar y ha aportado al arte,
más Sí. allá de la idea del internado, ¿verdad? Porque ese público de Latinoamérica te recuerda principalmente por el internado, Claro, aunque claro. tiene una carrera tan vasta como la que tiene. Carlos, en el rap, voy a volver un momentito al rap. En el rap en español, ¿te gustaría hacer colaboración con algún otro cantante de rap? Porque he visto que las has hecho en francés y las has hecho en inglés. Yo creo que mi nivel de rap hoy no tengo el nivel de rap necesario que se necesita para lanzarme de nuevo en eso. Yo hoy hago música electrónica, cuando no trabajo como actor, hago mis proyectos de música electrónica y canto. También se puede ver sobre mis redes sociales, los videoclips. Eso sí que, por ejemplo, mira, bueno, claro, tener un featuring con la Mala Rodríguez o gente con ese talento increíble, sí que me gustaría, pero no me considero yo hoy la capacidad de coger un mic y de tener, la chispa que tienes que tener como rapero. Eso se terminó. Eso fueron 20 años de mi vida, entre mis 18 años y mis 38 y casi 40 años. Hoy musicalmente hago algo diferente y hoy como actor lo que me gustaría sí hacer es interpretar personajes en videoclips de raperos españoles. Eso sí que me interesaría. Como actor. Pero dejo a la juventud y a los nuevos MCs que llegan el micrófono, que lo manejan muy bien. Carlos, recientemente vi una película que hiciste que se llama The Last Thing You Wanted, donde compartes roles con Ben Affleck, Anne Hathaway y William Dafoe. Sí. ¿Puedes hablar un poquito de ese proyecto? Sí, ese proyecto es cómico porque yo estaba en Costa Rica de vacaciones con un amigo y me viene un casting para ese proyecto, pero un casting con un papel muy pequeño y yo pensé, joder, no quiero hacer un casting para tener una frase en una película, pero eso, yo no sabía que esa directora ya había tenido una nominación a los Oscars, Dee Reese. Pero después me dije, bueno, a ver, no hay pequeños papeles, hazlo tranquilo. Y bueno, lo hice y a la directora le gustó mucho lo que hice, entonces me dio un papel más importante, que se ve poco en la película, pero que a un cierto punto en la película, ¡boom!, explota porque es un personaje súper importante, pero que se ve muy poco. También me gusta eso. Fue una experiencia tremenda porque hemos grabado en Puerto Rico. Me encanta Puerto Rico. Es un país que me encanta. Y me quedé 6 semanas en Puerto Rico. Y eso no porque tengo muchas escenas en la película, pero cada vez mi personaje está en sitios diferentes. Entonces, tuve la suerte realmente de conocer la cultura en Puerto Rico, etcétera, y trabajar con Anne Hathaway, Willem Dafoe, Ben Affleck. Claro que, bueno, es genial, fantástico, una súper experiencia. Y esa directora tiene muchísimo talento y lo va a seguir probando porque seguramente que no va a ser su última película. Interesante, Carlos, que te llamaran para un personaje pequeño. Cuando uno ve la película, el personaje que hace gran parte de la historia se mueve o gira en torno a acciones de tu personaje. Sí, pero también es un secreto, porque cuando empiezas a ver la película no se supone que tienes que saberlo. Es una sorpresa que llega casi al final de la peli. Es un personaje interesante, sí. Sí, es un ejemplo de que nunca sabemos de dónde puede salir una gran oportunidad de un personaje como este. Claro. Ante el gran éxito mundial de La Casa de Papel, Carlos, que ha revolucionado el mundo completo, esta serie española, ¿te ves trabajando en España nuevamente en proyectos como estos, como series, que requieren un compromiso de tiempo?
Me gustaría muchísimo. Y pienso, mira, realmente no. Yo pienso que si me hubiera quedado en España, es posible que hubiera tenido un papel en La Casa de Papel, porque bastantes de esos actores los conozco de esa época, cuando yo vivía en España. Y como El Internado fue un tal éxito, pues la gente, los actores del Internado siguieron a tener... Ah, mira, tengo aquí una visita de mi hija con su amigo. Que seguro los vas a oír en fondo sonoro, lo siento. No te preocupes, esa es parte del arte. Me encantaría hacer proyectos en España de nuevo. Y creo que dentro de poco regresaré 2 o 3 meses a Madrid para ir a sonar el timbre de algunas puertas y a ver si algo puede pasar. Y esperemos que sí, Carlos, porque queremos seguirte viendo tanto en cine como en televisión, porque aparte de lo que ya mencioné al principio, ser una persona que tiene sus pies muy puestos sobre la tierra, eres un gran talento que queremos seguir disfrutando durante muchos años. Y estoy sumamente orgulloso de haberte tenido como invitado en Desde el Arte, Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tenerme y mucha suerte, y me encanta que tengáis ese tipo de programas que los necesitamos. ¿Ok? Gracias, Carlos. Hasta luego. Beso fuerte. ¡Mua! Chao. Igual, un abrazote. Chao.